Bienvenidos a El Intercambio. Hoy abordamos una pregunta esencial. ¿De qué está hecha, en última instancia, la realidad que vivimos? ¿Es fundamentalmente una creación de nuestra mente, de nuestra conciencia? ¿O por el contrario, somos intérpretes de una realidad objetiva, externa, que existe, pues, independientemente de nosotros? Es una cuestión profunda, sí, que ha resonado por siglos en la filosofía. Se manifiesta en las extrañezas de la física cuántica y tiene ecos en diversas tradiciones espirituales. Nuestro análisis hoy se inspira justamente en esa confluencia de ideas, ¿no? Desde el idealismo filosófico hasta el constructivismo, pasando por las interpretaciones cuánticas sobre el observador, el modelo holográfico del universo y conceptos como la mente universal. La pregunta que guiará nuestra conversación es entonces, ¿somos partícipes activos, co-creadores de la realidad a través del poder de nuestra conciencia? ¿O más bien somos constructores de significado, arquitectos de nuestra experiencia dentro de un universo que nos preexiste? Precisamente. Y para definir nuestras posturas de partida, yo argumentaré que, aunque la mente es absolutamente crucial para percibir y entender el mundo, existe una realidad objetiva más allá de ella. Nuestro desafío, y es uno fascinante, es comprender cómo construimos nuestra experiencia subjetiva a partir de esa realidad sin que eso signifique que la creamos en su esencia. Por mi parte, sostendré que distintas líneas de pensamiento y evidencia, filosóficas, científicas y experienciales, sugieren más bien la primacía de la conciencia. Es decir, que la realidad en su nivel más fundamental podría ser de naturaleza mental, o quizás un campo unificado e interconectado donde la distinción sujeto-objeto pues se vuelve borrosa. Mi punto de vista se arraiga, por un lado, en la filosofía idealista. Esta corriente, que va desde visiones antiguas hasta pensadores como Hegel, básicamente propone que las ideas o la mente son lo primordial. Dicho de forma simple, los objetos necesitarían una mente para existir. Esto resuena en filosofías orientales como el Vedanta Advaita, que ve a Brahman, la conciencia única, como la única realidad, siendo el mundo una especie de proyección o maya. O la escuela Yogacara del budismo que habla de solo conciencia. Entiendo la lógica de esa tradición filosófica. Es muy potente, sí. Sin embargo, creo que nos enfrentamos a ciertas dificultades cuando la contrastamos con otras formas de entender el conocimiento. Yendo más allá de la filosofía, encontramos ideas intrigantes en la frontera con la ciencia. Pensemos en David Bohm y su modelo del universo holográfico. Él propone que el universo que vemos, el orden explicado, surge de un orden implicado más profundo, indivisible, donde cada parte contiene el todo. Para Bohm, mente y materia no serían cosas separadas, ¿sabes?, sino aspectos de un mismo flujo. También en la física cuántica, algunas interpretaciones, como las de von Neumann o Wigner, sugieren que el observador consciente tiene un papel activo, quizás necesario para que la realidad cuántica se defina, lo que se conoce como el colapso de la función de onda. Si a esto sumamos conceptos más espirituales como la mente universal, una inteligencia cósmica de la que seríamos parte, o las ideas de la psicología transpersonal de Antonio Blay sobre conectar con una fuente de energía e inteligencia, se perfila una visión donde la conciencia es central y participativa. Comprendo el atractivo de juntar esas piezas, claro, de ver una convergencia. Pero mi enfoque parte de una base distinta, el constructivismo epistemológico. Esta perspectiva acepta que la realidad que conocemos es, sí, una construcción mental. Nosotros organizamos los datos que nos llegan a través de los sentidos, las percepciones de un mundo externo. Pero clave aquí es que organizamos, no necesariamente creamos desde la nada. Como decía Vico, verum ipsum factum, la verdad es lo que hacemos, lo que construimos mentalmente. Nuestra mente es activa, interpreta, da forma, pero lo hace a partir de algo que está ahí fuera. Es una distinción importante la que haces entre conocer y crear, aunque ¿no podría ser que esa construcción sea tan profunda que equivalga a una forma de creación?
Digo, Bueno, ahí es donde difiero. Desde el constructivismo, el conocimiento científico, por ejemplo, no nos da una fotografía exacta de la realidad en sí misma. Nos da modelos viables. Como decía von Glaserfeld, son como llaves que nos permiten operar en el mundo, abrir puertas, pero no nos dicen cómo es la cerradura por dentro. En su esencia última, son aproximaciones útiles, construidas desde nuestra experiencia, que al final es a lo único que tenemos acceso directo. Y no olvidemos las limitaciones, enormes, de nuestra percepción consciente. El cerebro filtra una cantidad brutal de información. Somos conscientes de una parte ínfima. Como señala Claudia Nassif-Mucklet, nuestra realidad percibida es selectiva por naturaleza. Por eso creo que debemos ser cautelosos. Una cosa es el impacto psicológico de enfocar nuestra mente, que sin duda afecta nuestras acciones y hábitos, como explica Santolaya al hablar de manifestar metas. Y otra muy distinta es saltar a la idea, que considero pseudocientífica, de que los pensamientos por sí solos alteran las leyes físicas o la realidad material externa. Y lo mismo aplica a la cuántica. El efecto observador es un fenómeno real y extraño, sí, pero interpretarlo como que la conciencia humana crea la realidad macroscópica, bueno, eso es una extrapolación metafísica, no un consenso científico. entiendo la cautela, pero vayamos entonces al núcleo de esa tensión, empezando por la cuántica. Mencionas el efecto observador con cautela, pero ¿qué hay del entrelazamiento cuántico? Esa conexión aparentemente instantánea entre partículas, sin importar qué tan lejos estén, ¿no desafía frontalmente la idea de un mundo hecho de partes separadas e independientes que interactúan solo localmente? Para mí, apunta a una totalidad subyacente, a esa unidad de la que hablaba Bohm al decir que mente y materia no son sustancias separadas, sino aspectos diferentes de un movimiento único y continuo. Desde ahí, la conciencia no parece un extra añadido al universo físico, sino algo intrínseco a su nivel más básico. Estoy totalmente de acuerdo en que la cuántica nos obliga a repensar nuestras intuiciones más básicas sobre la realidad. Es un mundo extraño, sin duda. Pero maticemos un poco. Cuando se habla de observación o medición en física cuántica, no siempre se refiere a una conciencia humana pensante, ¿eh? A menudo, el término técnico se refiere a cualquier interacción del sistema cuántico con un aparato de medida, con el entorno, algo que lo fuerza a salir de la superposición y adoptar un estado definido. El principio de incertidumbre de Heisenberg, por ejemplo, establece límites fundamentales a lo que podemos saber simultáneamente sobre ciertas propiedades, como posición y velocidad. Describe una limitación en nuestro conocimiento, una barrera epistemológica, no necesariamente un poder de la mente para crear esas propiedades. Claro, pero esa interacción que fija el estado no requiere en última instancia una conciencia que registre el resultado del aparato de medida. Algunos físicos como Wigner argumentaron precisamente eso, que la cadena de medición termina en la conciencia. Esa es, efectivamente, mi interpretación posible, la de Wigner o von Neumann, pero no es la única ni la mayoritaria en la física actual. Hay otras interpretaciones como la de los muchos mundos o las variables ocultas de Bohm, irónicamente, que intentan explicar la cuántica sin darle un papel causal directo a la conciencia humana en el colapso. Además, volviendo al constructivismo radical de von Glasersfeld, él enfatiza que construimos nuestro conocimiento a partir de la experiencia subjetiva, sí, pero eso no implica necesariamente que estemos creando la realidad ontológica externa que da lugar a esas experiencias. La experiencia es subjetiva, claro, pero eso no niega que pueda haber un mundo objetivo que la estimule. Entiendo la distinción, pero si llevamos mi perspectiva a sus consecuencias, bueno, si la realidad es fundamentalmente conciencia o un campo unificado, entonces nuestros estados mentales, nuestras creencias, intenciones, tendrían un papel más directo de lo que sugiere el constructivismo, ¿no crees? No sería solo construir nuestra experiencia de la realidad, sino participar activamente en la manifestación de la realidad misma. Aquí encajan ideas como las de Emmett Fox sobre el equivalente mental. Él sugiere que al cambiar nuestro patrón de pensamiento predominante, no solo cambiamos nuestras acciones, eso es obvio, sino que más profundamente sintonizamos o activamos leyes universales. Conectamos con esa mente universal. O piensa en las enseñanzas de Antonio Blay sobre la autorrealización como un proceso de actualizar potencialidades inherentes
al alinearnos con la fuente. La idea de que el sentimiento unido al pensamiento puede activar la imagen, darle poder creativo, como se menciona en fuentes sobre decretos, pues apunta a esta cocreación. A ver, déjame plantearlo desde mi ángulo. El constructivismo me parece que explica esto de manera más parsimoniosa, digamos, sin necesidad de invocar una alteración directa de la realidad externa por la mente. Nosotros ordenamos los datos que nos llegan del mundo en marcos mentales, en mapas. Esto explica muy bien por qué hay subjetividad, por qué distintas personas o culturas ven el mundo diferente y por qué nuestro conocimiento siempre puede cambiar. Pero no niega que exista un territorio externo que nos envía esas señales. Me gusta mucho la analogía que usa Nassif Mukled citando a Kiyosaki, Padre Rico, Padre Pobre. Cambiar tu mentalidad, el molde o el equivalente mental de Fox, es absolutamente crucial para cambiar tus resultados, para salir de la carrera de ratas. Totalmente de acuerdo. Pero lo que cambian no son las leyes económicas externas por arte de magia mental, sino cómo interactúas con ellas. Las decisiones que tomas, las oportunidades que buscas, las acciones que emprendes gracias a esa nueva mentalidad. El poder reside en cómo construyes tu respuesta y tu acción frente al mundo, no necesariamente en alterar el mundo mismo con solo pensarlo. Pero entonces, ¿cómo interpretamos las experiencias internas profundas? Hablo de esos momentos de revelación, las experiencias místicas, meditativas intensas o incluso despertares súbitos como el que describe el autor de El profundo significado del lingam tras un accidente donde siente una unidad total, que Dios está dentro de él, o las descripciones de Bly sobre la disolución del yo separado en el camino de la autorrealización. ¿No podrían ser estas experiencias una especie de ventana directa a esa realidad más fundamental que postulo, donde la separación sujeto-objeto es ilusoria? Parecen alinearse muy bien con las visiones no duales del Vedanta o el budismo, y con la idea de una conciencia cósmica de la que somos parte. Reconozco y valoro profundamente la fuerza transformadora de esas experiencias subjetivas. Son fundamentales para el bienestar psicológico, para el crecimiento personal, para trascender nuestras limitaciones, como bien dice Nassif Mukled, cambiar el equivalente mental de Fox o hacer una dieta mental para limpiar la negatividad, como él proponía, tiene efectos psicológicos y conductuales potentísimos. Eso es innegable y muy valioso. Sin embargo, creo que debemos mantener una distinción epistemológica importante. Una experiencia interna, por muy profunda, real y convincente que sea para quien la vive, no constituye por sí sola una prueba irrefutable sobre la naturaleza ontológica de la realidad externa. Nos dice mucho sobre las capacidades de la conciencia humana, sobre nuestras potencialidades psicológicas y espirituales, sí, pero no necesariamente sobre la estructura última del cosmos fuera de nuestra mente. Sigue siendo una vivencia subjetiva, no una demostración objetiva de una metafísica particular. Discrepo en que sea solo subjetiva, si tantas tradiciones y experiencias apuntan en una dirección similar. Pero llevémoslo al plano práctico. Si aceptamos, aunque sea como hipótesis de trabajo, que somos co-creadores, ¿no implica esto una responsabilidad ética enorme? La calidad de nuestros pensamientos e intenciones se vuelve crucial no solo para nosotros, sino para el mundo, como sugiere Darren Edwards. El pensamiento positivo, la visualización, la alineación con un propósito, como enseña Emmett Fox, se convierten en herramientas para una vida plena y para contribuir a una realidad colectiva mejor. Además, la visión holográfica de Bohm, con su énfasis en la interconexión total, nos impulsaría naturalmente hacia la compasión y la ética, al entender que no estamos realmente separados del otro ni del entorno. Estoy de acuerdo en que ambas perspectivas conllevan una profunda responsabilidad, aunque el enfoque cambia ligeramente. Desde el constructivismo, la responsabilidad principal reside en la calidad de nuestras construcciones mentales, es decir, en ser conscientes de nuestros marcos interpretativos, en ejercer el pensamiento crítico, en estar abiertos a revisar nuestros mapas mentales a la luz de nuevas experiencias y evidencias. El constructivismo, al hacernos conscientes de que no poseemos la verdad absoluta sino modelos útiles, fomenta la humildad intelectual y la capacidad de entender y respetar múltiples perspectivas. Y es interesante que la crítica a la mentalidad de víctima que menciona Nassif Mukled encaje en ambos modelos.
cierto poder co-creador, tu visión, o porque se aferra a construcciones mentales limitantes y autosaboteadoras, mi visión, el mensaje final es similar. Hay que asumir la responsabilidad por la propia experiencia y las acciones que de ella se derivan. Para resumir mi postura, la mente es, sin lugar a dudas, la arquitecta de nuestra experiencia de la realidad. Interpreta, organiza, da sentido a los datos que recibe. Y esta construcción mental influye decisivamente en nuestras emociones, decisiones y acciones, y por lo tanto en los resultados que obtenemos en la vida. Reconocer este poder constructor de la mente es vital para vivir de forma más consciente y efectiva. Ahora bien, dar el salto y afirmar que la mente, ya sea individual o colectiva, crea la sustancia misma de la realidad externa, las leyes físicas, me parece una hipótesis filosófica y metafísica muy sugerente, sí, pero que, en mi opinión, excede la evidencia científica sólida que tenemos hoy. Creo que el enfoque más práctico y fundamentado es centrarnos en mejorar la calidad de nuestras construcciones mentales y nuestra interacción consciente con el mundo que nos rodea. Y sintetizando mi perspectiva, yo veo una convergencia notable entre ideas de la física de vanguardia como la no localidad cuántica o el modelo holográfico, filosofías perennes tanto de Oriente como de Occidente, idealismo, no dualismo y el testimonio recurrente de experiencias transpersonales y místicas. Esta convergencia me sugiere fuertemente que nuestra visión habitual de una realidad hecha de partes separadas es, como mínimo, incompleta y quizás fundamentalmente ilusoria. La evidencia, considerada en su conjunto, apunta hacia una totalidad interconectada, un campo unificado o flujo, donde la conciencia no es un simple producto accidental del cerebro, sino un aspecto fundamental, participativo y posiblemente primordial de la realidad misma. Asumir nuestro papel como parte integral de esta conciencia universal o flujo cósmico nos abre, creo, caminos profundos hacia la autorrealización, la sanación y una vida vivida con mayor propósito y responsabilidad ética. Sin embargo, creo que ambos podemos estar de acuerdo en que el misterio último sobre la naturaleza de la realidad y el papel exacto de la conciencia en ella sigue abierto. La ciencia avanza, la filosofía sigue reflexionando y la experiencia personal continúa ofreciendo atisbos profundos. La exploración de estas ideas desde distintas perspectivas, como hemos intentado hacer aquí basándonos en el material, es valiosa en sí misma para enriquecer nuestra comprensión y mantener viva la pregunta fundamental. Totalmente de acuerdo. La magnitud del tema es inmensa y el ejercicio de contrastar visiones, buscando tanto las tensiones como los posibles puentes, es esencial. El material que hemos recorrido